Noticias en el mundo desde el jardín. Radio. From New York, this is Democracy Now! Desde Nueva York, esto es Democracy Now! Standing Rock Sioux Tribe and indigenous and environmental activists everywhere. En una importante victoria para la tribu Sioux de Standing Rock y los activistas indígenas ambientales, un juez ordenó el cierre del oleoducto Dakota Access y el vaciamiento de todo su petróleo en los próximos 30 días, en espera de una revisión sobre el impacto ambiental del oleoducto. El juez federal James Wasburg, del Tribunal del Distrito de Columbia, sostuvo que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos violó la Ley Nacional de Política Ambiental cuando otorgó un permiso para la construcción del oleoducto sin que se llevara a cabo una evaluación ambiental exhaustiva. La lucha para detener las operaciones del oleoducto Dakota Access, encabezada por activistas indígenas, catalizó un importante movimiento popular cuya resistencia en la reserva de Standing Rock en 2016 fue observada por millones de personas en todo el mundo. Visite democracynow.org/es para ver más información sobre esta noticia. En otras noticias sobre oleoductos en Estados Unidos, la Corte Suprema de ese país dictaminó el lunes que la construcción del oleoducto Keystone XL debe permanecer en espera mientras es sometida a mayores regulaciones y a un extenso proceso de obtención de permisos. El fallo constituyó una victoria para los activistas ambientales e indígenas que durante mucho tiempo han luchado contra el proyecto. Sin embargo, el fallo fue dictado por los mismos jueces que simultáneamente despejaron el camino para que la construcción de otros oleoductos avanzara bajo un proceso acelerado de concesión de permisos. Miles de alumnos extranjeros matriculados en universidades de Estados Unidos podrían ser deportados si sus centros educativos solamente imparten clases por Internet en el nuevo semestre que inicia en septiembre debido a la pandemia del coronavirus. El lunes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas publicó directrices que establecen que los estudiantes activos actualmente en Estados Unidos, inscritos en dichos programas, deben abandonar el país o tomar otras medidas, como transferirse a un centro educativo que imparta clases presenciales para mantener el estatus legal. Asimismo, la agencia gubernamental afirmó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no permitirá que estudiantes internacionales que no asistan a clases presenciales ingresen al país. El Servicio de Inmigración publicó dichas directrices solo horas después de que la Universidad de Harvard anunciara que todas las clases serán impartidas en línea el próximo semestre. La senadora Elizabeth Warren criticó la medida y escribió en Twitter: expulsar a los estudiantes internacionales de Estados Unidos durante una pandemia mundial porque sus universidades están dictando las clases en línea para mantener el distanciamiento físico perjudica a los estudiantes. Es absurdo, cruel y xenófobo. El Consejo Estadounidense sobre la Educación describió las directrices publicadas por el Servicio de Inmigración como horribles. 1 millón de estudiantes internacionales asisten a instituciones educativas estadounidenses. En Estados Unidos, hospitales en varias zonas de los estados de Florida, Texas, Arizona y California están quedándose sin camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos a medida que los casos de coronavirus continúan aumentando. En Texas, el número de hospitalizaciones por COVID-19 se ha cuadriplicado en el último mes. En la ciudad de San Petersburgo, en Florida, 5 hospitales se han quedado sin camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos. En la ciudad de Miami se ordenó nuevamente el cierre de los restaurantes que brindan servicio dentro del local, menos de 2 meses después de sus reaperturas. En todo Estados Unidos, el número de muertes por COVID-19 asciende a más de 130.000 y la cantidad de casos registrados va en aumento en 41 estados. Al menos 14 estados han reportado récords diarios de casos recientemente. El lunes, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, el doctor Anthony Fauci, advirtió que Estados Unidos aún está metido hasta las rodillas en la primera oleada de la pandemia. Una serie de circunstancias asociadas con que varios estados y ciudades intentaron reanudar sus actividades económicas, esto es, volver a alguna forma de normalidad, ha conducido a una situación en la que actualmente observamos una cantidad sin precedentes de nuevos casos. Hace 2 días eran 57.500, así que, en un periodo de 1 semana y media, prácticamente hemos duplicado el número de casos, por lo que todavía estamos hasta las rodillas en la primera oleada de esta enfermedad. We are still knee deep in the first wave of this.
Dr. Fauci also said immunity provided by antibodies may be finite. El doctor Fauci sostuvo también que la inmunidad proporcionada por los anticuerpos podría ser limitada y que la protección brindada por cualquier vacuna potencial podría ser de corta duración. La pandemia continúa afectando con más intensidad a las comunidades de color. Datos federales recientemente publicados revelan que las personas afroestadounidenses y latinas tienen casi 3 veces más probabilidades de resultar contagiadas y el doble de probabilidades de fallecer a causa del virus en comparación con sus vecinos blancos. En el estado de California, el director médico del sistema penitenciario del estado fue destituido tras la muerte por COVID-19 de 6 reclusos en la prisión estatal de San Quentin, donde más de 1.300 reclusos fueron diagnosticados con el virus. Mientras tanto, la alcaldesa de la ciudad de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, ha anunciado que ha dado positivo a las pruebas de diagnóstico del virus. On the international front, the death toll in Brazil has topped 65,000. En Brasil, el número de muertes por COVID-19 superó las 65.000, el segundo registro más alto a nivel mundial después de Estados Unidos. El lunes, el presidente de extrema derecha de ese país, Jair Bolsonaro, fue sometido a una prueba de diagnóstico de COVID-19 tras experimentar síntomas de la enfermedad. Mientras tanto, en Sudáfrica, el número de casos confirmados ha superado los 200.000. En otras noticias sobre África, la Organización Mundial de la Salud advirtió el lunes que 500.000 personas adicionales podrían morir de SIDA y de enfermedades relacionadas en África subsahariana en los próximos 2 años, debido a la interrupción de los servicios y tratamientos ocasionada por la pandemia de coronavirus. Under enormous pressure, the Trump administration has finally begun releasing details. Tras ser objeto de una enorme presión por parte de la sociedad civil, el gobierno de Donald Trump finalmente comenzó a divulgar detalles sobre quién se benefició de un programa de ayuda por valor de $660.000 millones que presuntamente brindaría asistencia a pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19. Entre los beneficiarios de fondos adjudicados bajo el programa de protección de pago se encuentran 7 miembros del Congreso o sus cónyuges. Mark Kasowitz, abogado personal de Donald Trump, durante muchos años la empresa familiar de Jared Kushner, yerno de Trump, y un restaurante de sushi situado en el Hotel Internacional Trump de Washington, D.C. Otros beneficiarios incluyen el activista antiimpuestos Robert Norquist, varias cadenas de restaurantes respaldadas por fondos de capital privado y una empresa naviera propiedad de la familia de la secretaria de Transporte, Elaine Chao, esposa del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell. Durante meses, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se opuso a la publicación de estos detalles, alegando que se trataba de información confidencial. Anti-Asian American hate incidents are soaring across the United States. Los incidentes de delitos motivados por el odio contra personas asiático-estadounidenses están aumentando en todo Estados Unidos tras el estallido de la pandemia del coronavirus. Un nuevo sitio web que rastrea crímenes de odio contra esta población ha reportado más de 2.100 incidentes ocurridos desde marzo. El portal fue iniciado por la Asociación Consejo Pacífico Asiático de Política y Planeación y la organización Comunidad China a favor de la acción afirmativa. Ambas agrupaciones han criticado al presidente Donald Trump por describir la COVID-19 como el virus chino y Kung Flu, juego de palabras entre fu y flu, gripe en inglés. Authorities in Indiana are investigating an apparent violent racist attack. En Estados Unidos, las autoridades del estado de Indiana están investigando un aparente ataque violento y racista contra un hombre afroestadounidense que tuvo lugar durante el fin de semana. Vaux Booker publicó un video del inquietante incidente en las redes sociales, en el que 5 hombres lo sujetaron a un árbol, lo golpearon y amenazaron con lincharlo. El ataque ocurrió en el lago Monroe, cerca de la ciudad de Bloomington, el 4 de julio. Booker, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del condado de Monroe en Bloomington, afirma que pudo escapar de los agresores gracias a la intervención de unos transeúntes. Outrage is mounting in Phoenix, Arizona. Crece la indignación en Phoenix, la capital del estado de Arizona, por la muerte de James Porter García, de 28 años de edad, ocurrida el sábado a manos de la policía mientras estaba en un automóvil estacionado frente a una vivienda. 4 oficiales rodearon el auto, al menos 2 de ellos con las armas desenfundadas, y apuntaron al vehículo. Un testigo ocular que filmó el tiroteo sostuvo que García estaba durmiendo en el auto, mientras otras personas que conocían a la víctima afirman que estaba desarmado. Sin embargo, los agentes de policía afirman que García empuñó un arma, lo que condujo a los oficiales a dispararle y matarlo. Los manifestantes exigen que la policía revele las imágenes de las cámaras corporales de los agentes. In New York, Amy Cooper, the white woman who called 911. En Nueva York, Amy Cooper, la mujer blanca que llamó al 911 y declaró falsamente que un hombre negro en Central Park la estaba amenazando, fue acusada el lunes de reportar un incidente falso. Christian Cooper, el hombre en cuestión, quien se hallaba en el parque
observando aves. Solamente le había pedido que le pusiera la correa a su perro. Christian Cooper filmó la interacción, que rápidamente se volvió viral. In Georgia, Republican Governor Brian Kemp. En el estado de Georgia, el gobernador republicano Brian Kemp declaró el estado de emergencia el lunes y movilizó a 1.000 miembros de la Guardia Nacional tras semanas de disturbios y un fin de semana teñido por un incremento de la violencia armada. El fin de semana dejó un saldo de 5 personas muertas, entre ellas Sequoia Turner, una menor de 8 años de edad, que murió a tiros el sábado por la noche en la ciudad de Atlanta mientras viajaba en auto con su madre. Sequoia Turner murió cerca del estacionamiento del local de comida rápida Wendy's, donde la policía mató a tiros a Rayshard Brooks el mes pasado. CNN's reporting a draft document to ban the display of Confederate flags. CNN informa que el borrador de un documento para prohibir la exhibición de banderas confederadas en bases militares ha estado circulando en el Pentágono. De ser aprobada, esta política podría crear una gran tensión entre los militares y el presidente Donald Trump, quien defendió los símbolos confederados y amenazó la semana pasada con vetar la ley de autorización de la defensa nacional si incluye una disposición para cambiar el nombre de las bases que llevan el nombre de líderes de la Confederación. A fire last week at Iran's Natanz nuclear facility. Autoridades del gobierno iraní afirman que la semana pasada un incendio en la central nuclear de la ciudad de Natanz, en Irán, causó daños significativos y retrasó el programa de desarrollo nuclear del país. Funcionarios de seguridad iraníes sostienen haber descubierto la causa del incendio, pero aún no han dado más detalles. El periódico The New York Times citó a un funcionario de inteligencia de Medio Oriente que dice que la central fue destruida por una bomba colocada por Israel. El incendio de las instalaciones de enriquecimiento de uranio es el último de una serie de incendios y explosiones en Irán, incluyendo una gran explosión en un complejo militar el mes pasado y una explosión en una clínica médica en Teherán hace una semana, que dejó 19 muertos y que fue atribuida a una fuga de gas. In Iraq, a leading expert on the Islamic State and other extremist groups. El lunes, en Irak, un destacado experto en asuntos relacionados con el Estado Islámico y otros grupos extremistas fue asesinado a tiro frente a su casa en la capital, Bagdad, por hombres armados no identificados. Hisham al-Hashimi también criticaba abiertamente a la élite política y la corrupción de Irak. El domingo, el día antes de que lo mataran, Hashimi tuiteó: "Se han perdido los derechos, la sangre y la dignidad de los iraquíes y su dinero ha ido a parar a los bolsillos de los políticos corruptos". Secretary of State Mike Pompeo said the U.S. is considering. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo dijo que Estados Unidos está considerando prohibir TikTok y otras aplicaciones chinas de redes sociales. Pompeo sugirió que los usuarios de TikTok podrían estar brindando sus datos privados al Partido Comunista Chino. Los comentarios se producen en medio de una creciente tensión entre Estados Unidos y China en torno al coronavirus y a la situación en Hong Kong, luego de que China impusiera su nueva ley de seguridad nacional la semana pasada. El lunes, voceros de TikTok informaron que la aplicación dejaría de operar en Hong Kong a la luz de los eventos recientes. Twitter, Facebook y WhatsApp también anunciaron recientemente que no procesarán las solicitudes de datos de las agencias policiales en Hong Kong. In the Dominican Republic, tourism industry leader. En República Dominicana, el líder de la industria del turismo, Luis Abinader, fue elegido como el nuevo presidente, lo que pone fin a los 16 años en el poder del Partido de la Liberación Dominicana. Las elecciones habían sido suspendidas anteriormente debido a la pandemia de coronavirus, pero se llevaron a cabo el pasado domingo con una alta participación electoral, a pesar del creciente brote de COVID-19 en el país. República Dominicana es uno de los países más afectados por la pandemia en el Caribe, con más de 38.000 casos y más de 800 muertes. Lawmakers in Germany voted to phase out coal use entirely. Los legisladores de Alemania votaron a favor de eliminar el uso del carbón por completo para 2038. Se trata de la primera potencia económica en hacer este tipo de compromisos. Alemania también sostiene que eliminará la energía nuclear para fines de 2022. Sin embargo, grupos ambientalistas opinan que la medida no es suficiente para mitigar la crisis climática y señalan que Alemania quema más carbón de lignito que cualquier otro país. Los activistas climáticos y el Partido Verde alemán dicen que el gobierno debería eliminar el carbón para 2030 a más tardar. Estas son palabras de la dirigente del Partido Verde, Annalena Baerbock. Esta hubiera sido una oportunidad para combatir la crisis climática con la misma vivacidad y determinación con la que luchamos contra la crisis del coronavirus, pero no lo hicieron. En su lugar, de hecho, están presentando una ley de protección financiera del carbón que tendrá vigencia por 18 años. In election news, Supreme Court justices unanimously ruled Monday.
En noticias electorales, los magistrados de la Corte Suprema estadounidense dictaminaron el lunes, por unanimidad, que los estados podrán obligar a los miembros del colegio electoral a apoyar a los candidatos que ganaron el voto popular del estado en las elecciones presidenciales. En 2016 hubo 10 miembros del colegio electoral que fueron catalogados como rebeldes o desleales porque se negaron a votar por el candidato al que se habían comprometido a apoyar. Un grupo de activistas está instando a los consumidores en Estados Unidos a que se unan el día de hoy a Blackout Day 2020, una campaña que insta a los afroestadounidenses a no gastar dinero para visibilizar su poder económico y como medio para presionar a políticos y empresas a trabajar en la lucha para poner fin al racismo sistémico. Se alienta a quienes necesitan realizar compras a apoyar a los negocios con propietarios afroestadounidenses. La iniciativa fue encabezada por el activista y figura de las redes sociales Calvin Martyr. Grandes empresas como Procter & Gamble y Cisco Systems han anunciado su apoyo a la campaña. Estos son los titulares del miércoles 8 de julio. Continúan las devastadoras lluvias torrenciales en gran parte de Japón. El primer ministro de Japón insta a declarar desastre extremo las intensas lluvias en el suroeste del país. Estados Unidos comunica a la ONU que en julio próximo dejará de ser miembro de la OMS. Las lluvias torrenciales que mantienen inundado Kyushu alcanzaron ahora algunas regiones en el centro y el este del archipiélago de Japón. A temprana hora del miércoles, la Dirección de Meteorología del país emitió advertencias de emergencia por fuertes lluvias en algunas áreas de las prefecturas de Gifu y Nagano. Se trata del máximo nivel de alerta en la escala meteorológica japonesa. Las áreas están siendo azotadas por aguaceros que no se habían visto en varias décadas. A las 11:40 de la mañana, la dirección había reducido su nivel de advertencia al de emergencia por lluvia torrencial para las prefecturas de Gifu y Nagano. Los residentes deben continuar manteniéndose atentos a posibles casos de inundaciones. En la prefectura de Gifu, en vista de que el río Hida rebasó sus diques en la ciudad, los meteorólogos decidieron emitir el máximo nivel de alerta en el área. En la localidad de Kiso, en la prefectura de Nagano, las autoridades afirman haber recibido varios informes de deslizamientos de tierra que están bloqueando los caminos. En la aldea de Shimoyo se ha informado de casas inundadas. Se han emitido llamados de evacuación en muchas municipalidades de Nagano y de Gifu. Por otra parte, a temprana hora del miércoles, copiosas lluvias azotaron el norte de la región de Kyushu. En la prefectura de Oita se desbordaron 2 ríos. En Kyushu ya se han registrado graves daños tras varios días de fuertes lluvias. Se ha confirmado la muerte de 56 personas, otras 2 se encuentran sin signos vitales y 16 más continúan desaparecidas. Todavía se desconoce la gravedad de los daños en algunas áreas. El primer ministro japonés Abe Shinzo dio instrucciones a un comité gubernamental para que se apresure a declarar desastre extremo las lluvias torrenciales del suroeste de Japón. De esa manera, las víctimas podrían recibir apoyo especial para rehacer sus vidas. Abe mencionó el martes que muchos distritos de las áreas afectadas se han quedado aislados a causa de las inundaciones y los deslizamientos de tierra. Instó a hacer esfuerzos sin descanso para rescatar y apoyar a los supervivientes, así como buscar a los desaparecidos. El primer ministro también señaló que el número de efectivos de las fuerzas de autodefensa en misión de socorro por desastre se va a duplicar a 20.000 con el fin de satisfacer la creciente demanda de ayuda para la alimentación y el baño. Agregó que en las regiones afectadas se han acumulado muchos escombros y lodo y que retirarlos lo más pronto posible va a ser el primer paso para que la vida de los residentes vuelva a la normalidad. Abe indicó que el comité va a cooperar con los gobiernos locales en los esfuerzos continuos para recoger y eliminar esos residuos. Asimismo, mencionó que se prevén aguaceros en amplias zonas de Japón debido a que se pronostica que el frente lluvioso va a permanecer hasta el jueves cerca de Honshu, la isla principal del archipiélago japonés.
Instó a los ciudadanos en Japón a mantenerse en alerta y a obtener la información más reciente por parte de los gobiernos locales con el fin de tomar prontas medidas para proteger sus vidas. El gobierno de Estados Unidos ha notificado oficialmente a las Naciones Unidas que se retirará de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en julio del próximo año. Un alto cargo de la administración estadounidense detalló a nuestra NHK el martes que se había informado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de la decisión. La partida está programada para el 6 de julio de 2021. El presidente Donald Trump ha acusado a la OMS de no compartir información acerca de la transmisión del coronavirus de humano a humano que estaba teniendo lugar en China. También ha calificado a la organización de chinocentrista, en parte por su reacción crítica de la prohibición impuesta por Estados Unidos a viajes provenientes de China. Trump había anunciado en mayo que su país planeaba poner fin a la relación con la OMS. Dio a entender que Washington interrumpiría sus contribuciones al organismo y emplearía los fondos para otros propósitos. Estados Unidos es el principal contribuyente de la Organización Mundial de la Salud, con aportes anuales de más de $370 millones. La partida del país del organismo podría afectar los esfuerzos mundiales para combatir enfermedades infecciosas. Estados Unidos ha registrado cerca de 3 millones de casos de coronavirus. Trump se refiere al patógeno como el virus de China. El plan de retirar a su país de la OMS podría estar dirigido a desviar las críticas por la forma en que el presidente ha hecho frente a la pandemia. Un grupo de científicos de la Universidad de Tokio dio a conocer que los síntomas de COVID-19 en 10 de 11 pacientes se aliviaron después de que tomaran el fármaco contra la pancreatitis Fusan junto con el antigripal Avigan. El equipo usó en abril una combinación de Fusan y Avigan en 11 pacientes que tenían neumonía grave. Por lo general, el Fusan se usa para la pancreatitis aguda y otras enfermedades que generan coágulos sanguíneos en diversas partes del cuerpo. Un paciente de 75 años de edad que estaba conectado a un respirador falleció. Sin embargo, los otros 10, cuyas edades oscilan entre los 36 y los 71 años, empezaron a mejorar. 7 pacientes conectados a máquinas OMEC o a aparatos de respiración asistida pudieron respirar por sí mismos un mes después. En los Estados Unidos y en Europa se ha informado que algunos pacientes de COVID-19 desarrollaron coágulos sanguíneos, lo cual lleva al empeoramiento de sus condiciones. El Hospital de la Universidad de Tokio y otras instituciones médicas de Japón están llevando a cabo estudios clínicos con el fin de confirmar la seguridad y la eficacia del Fusan en el tratamiento de la COVID-19. El profesor Moriya Kyoji, del Servicio de Control y Prevención de Infecciones en el hospital, indica que los científicos desean saber si el Fusan es eficaz cuando no se lo combina con otro medicamento. Asimismo, están tratando de averiguar si su rendimiento es mejor cuando se le combina con otros medicamentos. Las autoridades de defensa de Japón tienen previsto acelerar las conversaciones con Estados Unidos y el Reino Unido acerca de formas de cooperar para el desarrollo de un nuevo avión de combate japonés. El gobierno nipón planea encabezar el proyecto con vistas a colaboración internacional para el desarrollo de un nuevo avión de combate indetectable por radares que reemplazaría a los F-2 de la Fuerza Aérea de Autodefensa. Está previsto que estos últimos queden fuera de servicio a partir de 2035 aproximadamente. Las autoridades buscan proponer un plan para comenzar a fabricar un prototipo en el año fiscal 2024 e iniciar la producción masiva en el año fiscal 2031. Desean crear directrices para su desarrollo en el plazo de un mes y seleccionar los fabricantes nacionales para finales de año. Además, planean establecer dentro de un plazo de un año un marco de trabajo básico para la colaboración internacional. Han estado negociando con empresarios y funcionarios gubernamentales de Estados Unidos y del Reino Unido.
Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Medios estatales de Corea del Norte informaron que el líder del país, Kim Jong-un, visitó el mausoleo del fundador de la nación, Kim Il-sung, en ocasión del 26º aniversario de su muerte. El periódico del partido gobernante, Rodong Sinmun, informó en su primera plana el miércoles que el líder había visitado el Palacio del Sol de Kumsusan para presentar sus respetos a su abuelo, Kim Il-sung. En una de las fotografías en el periódico se puede observar que el número de personas que acompañaba a Kim Jong-un en la visita era marcadamente menor que durante la visita del año pasado, en el 25º aniversario. En abril, los medios norcoreanos no informaron que el líder hubiera visitado el mausoleo en conmemoración del cumpleaños de Kim Il-sung, una ocasión anual clave y considerada la principal festividad nacional en Corea del Norte. Más tarde el mismo mes, el medio estadounidense CNN citó a un funcionario del gobierno de Estados Unidos diciendo que Kim Jong-un se encontraba grave tras haber sido sometido a cirugía. Los observadores señalan que el informe de la visita de Kim al mausoleo tiene por fin hacer hincapié en la legitimidad del régimen hereditario del país. Se prevé que la Fiscalía de Tokio impute el miércoles al legislador de la Cámara Baja y exministro de Justicia Kawai Katsuyuki, junto con su esposa Kawai Anri, miembro de la Cámara Alta, por cargos de violación de la ley electoral. Los fiscales sospechan que la pareja pagó alrededor de $270,000 en efectivo a unos 100 políticos locales y seguidores. Creen que el objetivo era asegurarse votos para la esposa en las elecciones de julio del año pasado, en las que obtuvo su lugar en la Cámara. La pareja fue detenida el mes pasado por sospecha de sobornos a miembros de la campaña electoral. La Fiscalía sumó varios nombres a la lista de personas que se cree que recibieron dinero de la pareja. Sin embargo, es probable que no se levanten cargos penales contra los políticos locales y seguidores, considerando que Kawai Katsuyuki obligó a muchos de ellos a recibir el dinero. Según fuentes de NHK, ambos legisladores niegan las acusaciones. El exministro habría dicho a los fiscales que no entregó el dinero a estas personas con el fin de sumar votos para su mujer, sino que les ofrecía apoyo para sus propias campañas electorales. Kawai Anri recibió un fuerte respaldo del principal partido gobernante, el liberal demócrata, durante su campaña. Kawai Katsuyuki fue nombrado ministro de Justicia en septiembre. Sin embargo, menos de 2 meses tras su nombramiento, renunció luego de que una revista publicara acusaciones de que miembros del personal de campaña de su esposa habían recibido pagos por encima del límite legal. Una réplica a escala total de un edificio de apartamentos donde vivieron en su juventud muchos artistas de manga famosos abrió sus puertas como museo en Tokio. El Museo de Manga Tokiwaso se inauguró el martes en el distrito de Toshima. A las 10 de la mañana, 30 personas que habían reservado entraron y pudieron ver réplicas de las habitaciones donde vivieron algunos artistas. El Tokiwaso original era un edificio de madera de 2 pisos construido en 1952. Ahí vivieron de jóvenes varios artistas de manga como Tezuka Osamu, el creador de Astro Boy, y Akatsuka Fujio, conocido por series tales como Tensei Bakabon. También residieron en Tokiwaso los 2 creadores de Doraemon, quienes firmaban sus obras bajo el nombre de Fujiko Fujio. En la planta baja del edificio se pueden ver viejas revistas de manga y autógrafos de más de 100 artistas. Uno de los visitantes, un artista de manga en la treintena, opinó que se había... Noticias en el mundo desde el jardín. Radio. Amigos, esperando que estén gozando de un excelente estado de ánimo y mucha salud, les saludan Alexander Klokov y Lili Luna. Y bien, sin más preámbulos, pasemos directamente a nuestra programación. En la siguiente hora, les invitamos a escuchar Noticias. El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. ¿Qué pasa? Un programa de opiniones,
expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. Y como de costumbre, comenzamos con efemérides. Destacamos que cada año, el 8 de julio, se celebra una importante celebración rusa, el Día de la Familia, el Amor y la Fidelidad. Esta fiesta se estableció por iniciativa de los diputados de la Duma Estatal de la Federación de Rusia, que fue apoyada por todas las organizaciones religiosas tradicionales de Rusia. Y es que la idea de celebrar el Día de la Familia, el Amor y la Fidelidad no tiene límites confesionales. En todas las religiones hay ejemplos de lealtad y amor familiar. La idea surgió en la ciudad de Murom, donde reposan las reliquias de la santa pareja Pedro y Fevronia, patronos del matrimonio cristiano, cuya adoración se celebra el 8 de julio. Cada año, el Día de la Familia, el Amor y la Fidelidad se hace más y más popular. En muchas ciudades rusas, las autoridades locales y las organizaciones públicas celebran diversos actos festivos y solemnes, conciertos de felicitación, diversas exposiciones, honras a las familias con muchos hijos, a los cónyuges que han convivido durante más de 25 años, actos benéficos y otros. Por cierto, los jóvenes creen que el matrimonio, concluido el 8 de julio, será más largo y feliz. Esta fecha es una maravillosa ocasión para reunir a toda la familia, para mostrar un cuidado especial a sus parientes y allegados. Después de todo, esta cálida fiesta es bienvenida en cualquier casa. Y ahora pasemos a otras efemérides del 8 de julio. 1912, en Hollywood, Carl Laemmle crea la empresa Universal Pictures. 1949 se publica la novela 1984 de George Orwell. En 1953, en los Estados Unidos, en pleno apartheid, la Corte Suprema obliga a los restaurantes de Washington a atender a clientes negros. 1954, en Bogotá, Colombia, el ejército abre fuego contra estudiantes de la Universidad Nacional que se manifestaban contra la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. 1982, en las Islas Malvinas, Argentina, ejecuta el ataque aéreo de Bahía Agradable. 1992, se celebra el primer Día Mundial de los Océanos, coincidiendo con la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro. Y 2007, en los Estados Unidos, la NASA lanza el transbordador espacial Atlantis. Y hasta aquí, algunas de las efemérides del 8 de julio. Noticias en Radio Sputnik desde Moscú. Los casos de coronavirus SARS-CoV-2 en Rusia superaron los 700.000, con 6.562 nuevos contagios detectados durante la pasada jornada, mientras el número de decesos subía a 10.667, comunicó este miércoles el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra la Propagación del Virus. En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 6.562 nuevos casos de COVID-19 en 84 de las 85 regiones del país. De ellos, 1.812, es decir, un 27,6%, son asintomáticos, dice el comunicado. La cifra acumulada de casos positivos de coronavirus, 700.792, representa un incremento del 0,9% con respecto a la jornada anterior. Con 173 muertes registradas durante el último día, el balance de fallecidos por COVID-19 ascendió a 10.667. La India superó los 740.000 contagios por COVID-19 al sumar 22.700 nuevos positivos y 482 decesos en un día, según los datos del Ministerio de Salud. Desde el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud califica como pandemia la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 detectado en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019. A lo largo del mundo se han detectado más de 11,8 millones de casos de infección por el patógeno, incluidos más de 544.000 decesos y al menos 6,28 millones de recuperaciones, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.
China y Rusia mantienen una cooperación excelente en asuntos de seguridad estratégica, declaró el jefe del Departamento de Control de Armas del Ministerio de Exteriores de China, Fu Kong. De hecho, mantenemos contactos constantes con socios rusos. La cooperación entre las dos partes es excelente. Mantenemos una comunicación eficaz. No lo llamaría negociaciones, lo llamaría consultas sobre asuntos muy importantes, sobre temas estratégicos, dijo Fu Kong a la prensa. El diplomático afirmó que estos días tiene previsto reunirse con diplomáticos de alto rango en la embajada rusa en Pekín. Además, está en contacto constante con el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, sobre el control de armas y el acuerdo nuclear iraní. China está dispuesta a participar en las negociaciones tripartitas con Estados Unidos y Rusia sobre el desarme si Washington se compromete a reducir su arsenal nuclear al nivel de Pekín, declaró este miércoles el director general del Departamento de Control de Armas del Ministerio de Exteriores chino, Fu Kong. Si Estados Unidos dice que está dispuesto a reducir su arsenal al nivel de China, estaremos encantados de unirnos a las conversaciones al día siguiente, dijo. Agregó que Washington no ha respondido todavía qué exactamente quiere cuando pide a Pekín unirse a las negociaciones. Hay dos formas de lograr la paridad en esta cuestión. China aumentará su arsenal nuclear al nivel estadounidense o ustedes, Estados Unidos, están dispuestos a reducir el suyo a nuestro nivel, afirmó. La máxima instancia del Partido Comunista de Cuba, Buró Político, decidió el martes suspender los actos públicos por el Día de la Rebeldía Nacional, que se celebran cada año el 26 de julio, teniendo en cuenta la situación sanitaria que vive el país con la pandemia del COVID-19. Durante la reunión efectuada el martes, se acordó teniendo en cuenta la necesidad de no efectuar actividades que impliquen concentración de personas, no realizar el 26 de julio el acto central por el Día de la Rebeldía Nacional, y en su lugar promover actividades acordes con la situación epidemiológica que presenta el país, tal como hicimos el pasado 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, subraya una nota divulgada por el periódico local Granma. Al menos 57 personas han fallecido por inundaciones y deslizamientos de tierra causados por las lluvias torrenciales en el suroeste de Japón, informó la cadena NHK. Desde el sábado pasado, las fuertes lluvias azotan el sureste de Japón. En el lugar operan los equipos de rescate y 10.000 militares. Las lluvias se están moviendo hacia el norte y afectan ahora a parte de la principal isla japonesa de Honshu. Y hasta aquí este boletín de noticias en Radio Sputnik, desde Moscú. Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. Hoy en el programa. Rusia destaca la importancia de cooperación con China durante la pandemia. La cooperación entre Rusia y China en la farmacéutica y la medicina ha adquirido una importancia especial durante la pandemia, recalcó el experto Georgy Zinoviev. En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 6.368 nuevos casos de la infección por coronavirus COVID-19. En ceremonia solemne en homenaje a los especialistas del Ministerio de Defensa, el titular de la cartera de salud de la República de Dagestán, Jamoluddin Gaji Ibragimov, pronunció palabras de gratitud. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto. Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan. La cooperación entre Rusia y China en la farmacéutica y la medicina ha adquirido una importancia especial durante la pandemia del COVID-19, recalcó el director del primer departamento de Asia del Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores, Georgy Zinoviev. La cooperación entre nuestros países en los ámbitos como la industria farmacéutica y la medicina ha adquirido una especial importancia. La lista de los temas de interés mutuo se irá ampliando sin lugar a dudas.
La coordinación de los esfuerzos de Moscú y Pekín en la lucha contra el coronavirus ha enriquecido la agenda del diálogo bilateral y reveló que Rusia y China debaten, en particular, el impacto del COVID-19 en las relaciones internacionales. Moscú respeta la posición de China de rechazar la idea de Estados Unidos de entablar negociaciones trilaterales sobre la estabilidad estratégica, declaró el director del primer departamento de Asia de la Cancillería rusa. Mantenemos contactos estrechos con China sobre la estabilidad estratégica. Respetamos la posición de China, que rechaza la idea de Washington de lanzar negociaciones trilaterales sobre la problemática. Actualmente el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas START 3, que limita los arsenales de Rusia y Estados Unidos y expira en febrero de 2021, es el único acuerdo que vincula a los dos países en la estabilidad estratégica. Washington insiste en un nuevo tratado que incluya a China, algo que el país asiático ya ha rechazado en reiteradas ocasiones. Rusia no ve un riesgo serio de que se transmita la peste detectada en Mongolia y China porque básicamente las fronteras están cerradas, informó Georgi Zinoviev. Debido a que el movimiento de las personas físicas a través de las fronteras con China y Mongolia, así como entre China y Mongolia, está casi suspendido, o como en caso de nuestra frontera con Mongolia, tiene restricciones muy serias, no vemos ninguna amenaza seria para que se extienda esta enfermedad. El domingo pasado se confirmó el primer caso de peste en el norte de China, en una zona rural limítrofe con Mongolia. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China recomendó a la población no pernoctar en los pastizales y en las estepas y tampoco acercarse a los animales salvajes. La portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Harris, por su parte, afirmó que la peste detectada en Mongolia y China no entraña peligro, al asegurar al mismo tiempo que el organismo internacional sigue atentamente el desarrollo de la situación. La OMS destaca la importancia del diagnóstico y el tratamiento precoz para la supervivencia y la reducción de las complicaciones. De acuerdo con el organismo internacional, los antibióticos y el tratamiento de apoyo son eficaces si la peste se diagnostica a tiempo. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 6.368 nuevos casos de la infección por coronavirus COVID-19 en 82 regiones, incluidos 1.902 sin síntomas clínicos, lo que representa el 29,9%, informó el Centro Nacional contra COVID-19. El número total llega a 694.230 casos. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en Moscú, con 629, el distrito autónomo de Khanty-Mansy, en Siberia, 283, y San Petersburgo, con 278. Con el fallecimiento de 198 pacientes en el último día, el total de muertes por COVID-19 se elevó a 10.494. En particular, se han registrado 48 decesos en San Petersburgo, 24 en Moscú y 18 en la provincia homónima. El número de curados se elevó a 463.880, con 9.551 altas en el último día. Según la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospotrebnadzor, los laboratorios hicieron más de 21,5 millones de pruebas de COVID-19 hasta la fecha. En la República de Dagestán, en el Cáucaso Norte, la situación del coronavirus está mejorando. Allí, a lo largo de más de un mes, trabajaron médicos militares que llegaron para ayudar a los colegas locales precisamente en el momento más crítico. Ahora las brigadas de especialistas vuelven a casa, al punto de concentración permanente ubicado en el vecino Stavropolsky Krai. En ceremonia solemne en homenaje a los especialistas del Ministerio de Defensa, el titular de la cartera de salud de la República de Dagestán, Jamaluddin Gajibragimov, pronunció palabras de gratitud. Les estoy sinceramente agradecido por la ayuda prestada a la República. Ayuda significativa, especialmente en las regiones montañosas, regiones de difícil acceso. Vuelvo a decirles muchísimas gracias por la ayuda y el respaldo, por el profesionalismo, por su accionar.
Médicos rusos también arribaron a Kazajistán para ayudar a los colegas en la lucha contra el coronavirus. En total, 30 médicos, infectólogos, anestesistas, cardiólogos y neumólogos. La mayoría de ellos se dirigieron en el acto a Almatá, la ciudad más grande de la República, donde se registra la situación más compleja. En Kazajistán, de nuevo, se establecieron estrictas restricciones. Aumentó bruscamente el número de casos. El Ministerio de Salud del país informó de que quedan muy pocos recursos. Oleg Gritnev, viceministro de Salud de Rusia, aclaró: más que nada hacen falta intensivistas, infectólogos, neumólogos, especialmente ahora cuando se están registrando gran cantidad de casos de neumonía. En Rusia se han organizado precisamente la ayuda de tales especialistas. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, considera que la vida en la Tierra, a raíz de la pandemia del coronavirus, puede desarrollarse según dos guiones diferentes. En un artículo para el periódico sueco Aftonbladet, Guterres describe un pronóstico optimista y otro pesimista. El pronóstico optimista supone que todos los países se librarán de COVID-19 y en los próximos 9 meses ya habrá una vacuna a la que todos tendrán acceso. Tal desarrollo de la situación permitirá al mundo recobrar el estado normal dentro de 2 o 3 años, estima Antonio Guterres. Si llega a materializarse el peor guión, pues el coronavirus seguirá propagándose y solo los países desarrollados podrán disponer de la vacuna, lo cual intensificará la segregación, el populismo, la xenofobia y llevará al mundo a una depresión que se prolongará entre 5 y 7 años, señala el secretario general de la ONU. Olga Kashubina, terapeuta, periodista médica y autora del libro Coronavirus, ¿Cómo protegerse?, supone cuál de estos dos guiones es el más probable. Estoy casi segura de que será el primero porque todos los países desarrollados y no desarrollados están muy interesados en obtener la vacuna. No pienso que aparezca un monopolio de producción de la vacuna. Si algún país llega a no querer dar la vacuna a los demás, seguramente aparecerá otro productor. Supongo que habrá otro guión diferente al de otras infecciones controladas que podemos prevenir mediante la vacunación. La Organización Mundial de la Salud se preocupará de que la vacuna sea adquirida incluso para los países pobres, indicó Olga Kashubina. Según la especialista, la humanidad aprenderá las lecciones de esta pandemia. Me gusta pensar que se producirán cambios positivos. Todos nosotros, antes de la pandemia, éramos muy despreocupados y considerábamos que nada nos amenazaba. Pues bien, la pandemia es un motivo para reflexionar sobre la seguridad ante las infecciones, sobre cómo nos desplazamos por el mundo y sobre la medida en que se observan todas las normas sanitarias. Pienso que se pondrá el énfasis en la medicina porque de repente todos han comprendido que nuestro bienestar se basa en buen grado en la calidad y coordinación del trabajo del sistema sanitario. Hemos visto que en muchos países ese sistema no funciona y pienso que ellos sacarán las conclusiones del caso y cambiarán el enfoque. Creo que la humanidad sacará las lecciones de esta historia, concluyó Olga Kashubina. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. En Estados Unidos, 4 senadores, 2 republicanos y 2 demócratas, escribe el semanario Voyennoye Obozrenie, revista militar, enviaron una carta al jefe del Pentágono, Mark Esper, en la que exigen excluir del todo a Turquía del programa de la creación del caza de quinta generación F-35. Los legisladores norteamericanos instan al Pentágono a aclarar las razones por las que Turquía continúa participando en la producción de esos cazas. En la carta se indica que los productores turcos han seguido fabricando hasta ahora y proveyendo piezas claves, no obstante la proscripción legislativa para tal participación. Los senadores subrayan que aunque el rechazo de suministros desde Turquía de piezas para los F-35 va a crear dificultades financieras para Estados Unidos, es indispensable hacerlo.
Estados Unidos anunció la exclusión de Turquía del programa de la creación del F-35 después de que Ankara importara los sistemas rusos de defensa antiaérea S-400. Washington negó a Turquía la entrega de cazas de quinta generación, a lo que su líder Recep Tayyip Erdogan exigió que ya sea le devuelvan el dinero gastado por su país en los aviones o le hacen entrega de los F-35. El politólogo Dmitry Yevstafiev comentó esta situación destacando que ella comprende unos cuantos aspectos importantes a la vez. El Senado de Estados Unidos y sobre todo los demócratas desean reducir al máximo las posibilidades del presidente Donald Trump de comerciar con Erdogan. Trump hizo de este comercio un puntal de su política exterior, pero a muchos ha comenzado a irritar eso en Estados Unidos y todos desean claridad. En tanto, Erdogan regatea muy hábilmente, aunque no se perfila ninguna gran operación como prometiera Trump. Existe también un segundo momento. En las condiciones del agravamiento de la situación en las relaciones con aliados claves de Estados Unidos en el Oriente Próximo, es indispensable la claridad total sobre el carácter predecible de la política de Ankara. Pero tal claridad no existe hoy en día. De ahí que los norteamericanos se afanen en elevar las apuestas. La gran interrogante es ¿hasta qué grado le resulta eso?, indicó Dmitry Yevstafiev. A su juicio, los norteamericanos no están por ahora dispuestos a retirar definitivamente a Turquía del proyecto de creación del caza F-35. En general, el papel de Turquía en el programa no es muy grande, pero se ha venido plasmando en unos cuantos segmentos que fueron a grandes líneas de importancia crítica para la realización de este programa. ¿Pudo Estados Unidos y sus aliados cercanos llevar a cabo en todo este tiempo, y la situación se prolonga hace ya más de un año, la sustitución completa de la producción de Turquía en ese proyecto? En esto abrigo grandes dudas. Pienso que, de momento, se observa un cierto regateo entre Washington y Ankara que no prevé la ruptura total. Pero, a mi juicio, tarde o temprano, se va a llegar a eso, considera Dmitry Yevstafiev. Aquí Radio Sputnik. mundo.sputniknews.com. En esta dirección de internet pueden escuchar todos los días y a cualquier hora los programas de Radio Sputnik. Abordamos los temas que revisten importancia para los rusos y la comunidad mundial. Destacados expertos evalúan los acontecimientos de actualidad. Radio Sputnik cuenta lo que otros callan. Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. Kiev está estudiando la posibilidad de la introducción en Donbass de los cascos azules de la OSCE, dado que la organización está investido de tal mandato. Así lo manifestó el viceprimer ministro Alexei Reznikov, titular para asuntos de la reintegración de los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. El ministro señaló ante las cámaras del canal ICTV que de momento estudiamos la posibilidad sin precedentes del mandato de la OSCE. Resulta que ellos están facultados para introducir a sus pacificadores, pero nunca lo han hecho en la vida. Pero formalmente ello es posible jurídicamente. El político ucraniano estima que los pacificadores de la OSCE pueden ser aquella variante con la que es posible que estaría dispuesta a convenir la otra parte. Ucrania había planteado ya anteriormente la idea de la introducción en Donbass de los cascos azules de las Naciones Unidas. En Kiev insistían que esa misión debe tener un amplio mandato y desplegarse en todo el territorio de la región hasta las fronteras con Rusia. El politólogo Anton Bredijin comentó la idea de Kiev. Dicha idea fue ya planteada. Si ella fuera viable, hace ya tiempo que la habrían acogido los socios occidentales que desean ya una cierta estabilidad en el territorio de Donbass, y hace tiempo que estarían allí tropas de Alemania, Francia y otros países. Pero como vemos, ni con el expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ni con el actual Vladimir Zelensky puede ser plasmada tal variante de los hechos.
En la mente del ministro Alexei Reznikov ha surgido un peregrino deseo que no satisface ni a Donetsk ni a Lugansk. Pienso que esta repetición informativa ha surgido tan solo para apuntalar el nivel de aceptación de Zelensky, pues está claro que no es realista la idea de introducir un contingente militar de la OSCE en el territorio de Donbass, y está claro también que Occidente no la respaldará, considera Anton Bridikhin. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, apoyó anteriormente la propuesta de la introducción de un contingente pacificador en el sureste de Ucrania, pero subrayó que la misión debe emplazarse tan solo en la línea de contacto y su función debe ser tan solo el afianzamiento de la seguridad de los observadores de la OSCE que se desempeñan allí. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La Agencia Nacional Anticorrupción de Ucrania anunció el lanzamiento de un monitoreo del modo de vida de los funcionarios y diputados para determinar si existe correspondencia con los datos indicados en sus declaraciones. Desde ahora, Ucrania figura entre los 6 países que emplean el instrumento de monitoreo del modo de vida. Por eso, los casos en que un funcionario gana 10.000 y viaja en un Mercedes-Benz ahora serán registrados no solo en las investigaciones periodísticas, serán establecidos y procesados a nivel de Estado, declaró el director de la Agencia Nacional Anticorrupción de Ucrania, Alexander Novikov. Durante el monitoreo se verificará la información sobre los bienes que posee el funcionario o diputado, pero que no han sido declarados. También se tendrán en cuenta los datos sobre los regalos recibidos, cuyo valor supera los activos declarados. Los informes sobre transgresiones serán entregados a los organismos responsables de hacer cumplir la ley. En la agencia precisaron que el monitoreo del modo de vida está previsto por la legislación ucraniana, aunque dichas medidas nunca se llevaron a la práctica. El exdiputado ucraniano Vladimir Olejnik comentó dichos planes. Las así llamadas estructuras anticorrupción en Ucrania son Made in USA. La esencia consiste en tomar bajo control a las élites. Estados Unidos advierte que son estructuras rapaces, pero si se dispone de materiales comprometedores contra ministros y diputados, será mucho más fácil manejarlos. Se podrá hacer la vista gorda o llevarlos ante la justicia, dijo Vladimir Olejnik. A juicio del político ucraniano, no es difícil monitorear a los funcionarios, aunque no todos serán castigados. Los funcionarios de repente se pusieron a mostrar que tienen mucho dinero en metálico, que tienen colecciones increíbles de íconos, monedas antiguas, armas, etc. Se armó un tremendo lío. Supuestamente ellos prestaron dinero, pero no se lo devuelven. De modo que el monitoreo se puede realizar, pero obligatoriamente debe realizarse de forma selectiva. Aquellos que cabildean los intereses occidentales difícilmente sean castigados. O sea que se trata de un mecanismo de influencia sobre los negligentes. Es un mecanismo probado hace tiempo. A los enemigos la ley y a los amigos la amistad, concluyó Vladimir Olejnik. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El Departamento de Estado norteamericano tiene previsto asignar hasta $350,000 para aclarar a los rusos las peculiaridades de la historia, la cultura y la política de Estados Unidos, comunica RT, que alude al correspondiente documento. La Embajada de Estados Unidos en Moscú responderá por esos proyectos. Se propone, por ejemplo, enseñar a los escolares rusos la historia de las relaciones ruso-estadounidenses. Esta iniciativa, sobre cuya base los alumnos deberán crear proyectos educativos, presupone la promoción de una comprensión más amplia de la historia de Estados Unidos, de la tolerancia, los valores comunes y el estudio de la lengua inglesa. Otra iniciativa del Departamento de Estado apunta al respaldo del programa norteamericano Subject Matter Experts Program, programa de expertos especializados, cuya finalidad consiste en aclarar las peculiaridades de la cultura y la política exterior de Estados Unidos. Organizaciones sin fines de lucro, estatales y privadas,
instituidas en Estados Unidos pueden presentar la solicitud para participar en las subvenciones. Estos planes han sido comentados por la politóloga Yevgenia Boyko. Hace tiempo ya que el Departamento de Estado asigna medios para semejantes objetivos en Rusia. La Fuerza Blanda norteamericana es un proyecto bien conocido, cuya finalidad es plasmar el sentimiento de fidelidad en la opinión pública, más allá de las fronteras de Estados Unidos, para favorecer el mantenimiento de la imagen positiva y el atractivo de Estados Unidos en el auditorio exterior. Pero actualmente en Estados Unidos se están desarrollando controvertidos procesos de política interna y exterior. Se han acumulado muchos problemas, se avecinan las elecciones, se está agudizando la lucha política interna. Los actores muestran todos los recursos que tienen a su disposición, incluidos los más duros. Y en tal situación, se hace difícil hablar de un gran efecto porque hay otros procesos políticos que nivelan ese financiamiento, considera Yevgenia Boyko. Continúan en sintonía con el espacio El Punto. El comandante en jefe de la Armada de Rusia, almirante Nikolai Yevmenov, anunció que la flota del Báltico se reforzará con una serie de pequeños buques de misiles del proyecto 22800 Kara-Kurt. Nikolai Yevmenov, citado por los medios de difusión, apuntó que la flota del Báltico se encuentra en la etapa de dotación de buques de nuevas generaciones. El componente de buques de superficie de la flota se verá enriquecido a corto plazo con una serie de 6 lanchas lanzamisiles construidas en la empresa Pela de San Petersburgo. 4 de estas embarcaciones estarán armadas con la variante naval del sistema de misiles antiaéreo de base terrestre y marina Pantsir. El alto rango de la Armada destacó que la primera de las naves del proyecto 22800, pertrechada con el sistema Pantsir, fue el buque portamisiles Odintsovo, los que desde el 30 de junio pasan las pruebas estatales en los polígonos de la flota del Báltico. El copresidente de la Unión de Veteranos de Combate de la Armada, Víctor Flitov, comentó estas primicias. Es bueno que la flota comenzara a desarrollarse. Y es que hubo un tiempo en los años 90 cuando quedaban tan solo unos cuantos buques y un submarino escuela. Entonces se bromeaba con amargura de que teníamos más almirantes que buques, como más o menos es la situación actual en Ucrania. De ahí que sea necesario, por cierto, construir la flota, indicó Víctor Blitov. A su juicio, la urgencia del desarrollo de la flota está dictada por la situación internacional. La flota debe crecer, tomando en cuenta la complicada situación internacional cuando en Estados Unidos y en algunos países de la Unión Europea nos llaman sin sonrojos y descaradamente enemigos. Ucrania se está preparando ya directamente para una guerra. Despliega misiles que deben supuestamente destruir nuestros buques, el puente de Crimea, etc. Cabe considerar también la experiencia de todas las guerras libradas por Estados Unidos en los últimos años. El ataque principal provenía de zonas marítimas, los golpes con misiles, las incursiones de la aviación. De ahí que debemos disponer de una flota poderosa, pues no golpean a quien puede contraatacar debidamente, subrayó Víctor Blitov. Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Se agenció el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al gatopardismo, es decir, cambiar para que nada cambie. Para saberlo, nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con Sergio Fernández Riquelme, doctor en sociología, historiador, escritor y profesor titular de la Universidad de Murcia. La renuncia hace varios días del ya ex primer ministro en Francia, Édouard Philippe, una fórmula, esta de la renuncia o la dimisión, que se suele emplear en Francia cuando el presidente quiere un nuevo gobierno, o sea que es una suerte de eufemismo esto de renuncia, ha llevado a una remodelación gubernamental y a tener un nuevo
primer ministro que es un alcalde de Prades en la Cataluña francesa, Jean Castex, quien renovó ese puesto en la primera vuelta de las municipales el pasado marzo con un 75,7% de los votos. De su figura vamos a hablar dentro de un ratito, pero antes vamos a tratar sobre cómo se ha configurado este lunes el nuevo gobierno de Emmanuel Macron, que ya es su tercer gobierno desde su elección como presidente, con objetivos estratégicos que son defender la soberanía económica de Francia y de Europa, unir y reconstruir la nación, relanzar la economía y preparar la campaña de la futura reelección del jefe de Estado. El único gran cambio estratégico entre el segundo y el tercer gobierno de Emmanuel Macron es la sustitución del ministro del Interior, Gérald Darmanin, antiguo portavoz de Nicolas Sarkozy, ex ministro de los Presupuestos del Estado, que sustituye a Christophe Castaner. También Jean-Yves Le Drian, Jean-Michel Blanquer, Bruno Le Maire, Florence Parly, Olivier Varane son confirmados en sus puestos como ministro de Asuntos Exteriores, Educación, Economía, Defensa y Sanidad. Roselyne Bachelot, ex ministra y mujer de confianza de Nicolas Sarkozy, es nombrada ministra de Cultura, y el propio Castex, que también en su momento estuvo junto al expresidente Sarkozy, lo que convierte al gobierno de Macron en un giro definitivo, según entienden muchos analistas, hacia la derecha. Para entender un poco mejor todo esto, estamos junto al historiador y doctor en sociología, escritor y profesor titular de política social en la Universidad de Murcia, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué significa este cambio de gobierno a 2 años, ¿no?, para las elecciones? Porque da la impresión de que tras las municipales, donde hubo un asalto de los ecologistas, Macron ya se inclina, parece, definitivamente hacia la derecha, ¿no? Sí, como has señalado, es un cambio directo hacia la derecha. Macron, que es un producto liberal progresista moderno sin una ideología clara al principio, se ha decantado por esta esfera ideológica tras los resultados electorales y los sondeos sobre su popularidad. Los resultados electorales han mostrado la emergencia de los partidos ecologistas en coalición con la izquierda más tradicional, y también han visto cómo se ha mantenido pues la vigencia también de la llamada extrema derecha o el antiguo Frente Nacional de Marine Le Pen. Y los sondeos de opinión, sobre todo tras la pandemia, muestran que Macron está en un nivel muy bajo de aceptación popular y, por tanto, está buscando el voto de la derecha de siempre, de los gaullistas de Sarkozy, de los republicanos actuales, que también están en proceso de desaparición. Y es toda una estrategia de supervivencia de Macron, que fue creado ex proceso en las elecciones presidenciales para contener el avance tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha, y que ahora, ante el riesgo de una posible no reelección dentro de 2 años, está intentando atraer el voto de esa derecha clásica, gaullista, tradicional, neoliberal, que le permita pues mantener el poder y sobre todo hacer frente a los riesgos directos a su gestión que se están produciendo tanto por la pandemia como por la feroz oposición que está creciendo, fundamentalmente de lo que hemos señalado, ese ecologismo que está destruyendo a la tradicional izquierda en Europa occidental. Pasado en limpio, se podría entender que su nuevo gobierno, ¿no?, deberá ejecutar su política antes que las crisis que vienen y ante el calendario electoral que es, digamos, la corona, ¿no?, del modelo político francés. ¿Se puede hablar de que se trata de una confirmación esta de que el presidente asume todo el poder absoluto en solitario? Sí, Francia tiene un sistema presidencialista muy acusado, donde el Parlamento y los poderes locales pintan muy poco y, por tanto, intenta atraer a su poder central, Francia, el país jacobino y centralista por excelencia, a todas las fuerzas que le permitan mantenerse en el poder en el llamado hexágono, ¿no?, parisino. Las elecciones han sido un golpe muy duro para Macron, que prácticamente no ha conseguido, con su partido en marcha, alcanzar ninguna alcaldía de importancia, que se han repartido pues fundamentalmente ecologistas, socialistas y la vieja derecha golista. Macron, como otros líderes de Europa occidental, se encuentra entre la espada y la pared. Va a ser muy dura la reconstrucción social y económica
que se va a producir tras el paso de la pandemia. Francia, junto con Italia y España, son 3 de los países con peores perspectivas económicas a medio y corto plazo y, por tanto, Macron tiene que hacer algo ante una situación que se le puede escapar de las manos y que puede poner en riesgo tanto su poder actualmente, porque incluso en el Parlamento ha perdido la mayoría el partido En Marcha con la salida de varios diputados a otras formaciones, y además tiene el riesgo de que se perpetúe una crisis que dé alas tanto a ecologistas como a un partido de extrema derecha o derecha nacionalista que sigue presente en la vida política francesa y que incluso ha conseguido por primera vez una alcaldía de más de 100.000 habitantes. Sergio, Edouard Philippe, ¿no? Quien se ha ido o lo han ido, y Jean Castex tienen un perfil muy parecido. El nuevo premier proviene, al igual que el anterior, de la derecha y tiene experiencia local, ya que ambos han sido, y de hecho Philippe ahora va a tomar la alcaldía nuevamente de El Havre, ¿no? Ahora que ya abandona este cargo. Alto funcionario y educado en la prestigiosa Escuela de Administración Nacional ENA, Castex es próximo a Nicolás Sarkozy también, como decíamos, a cuyas órdenes trabajó en el Palacio del Elíseo como secretario general adjunto. Es un tecnócrata más que un político de carrera. Franck Louvrier, ex consejero de Sarkozy, dijo: es una verdadera navaja suiza, tiene conexiones por todas partes y sabe hacer lo que hay que hacer en el lugar adecuado. El pasado mes de abril Macron le había nombrado Monsieur de Confinement, ¿no? El señor desconfinamiento. ¿Cómo es posible, ¿no?, que recién Macron apele a esta verdadera navaja suiza, como le dicen? ¿Debe tener una razón en este cambio, tal vez, que pretende Macron dentro de su gobierno? Sí, porque al final son todas las mismas élites liberales, progresistas, educadas en la alta escuela de formación superior de París. Son todos conocidos, son todos alumnos de esas instituciones elitistas que van repartiéndose el poder desde la época de Jacques Chirac, ¿no? Son élites que intentan mantenerse en el poder, que utilizan todos los mecanismos. En Marché, el partido creado de la nada para ganar las elecciones presidenciales últimas, era un conglomerado de esas élites y al final, como siempre decimos, las élites se juntan de espaldas al pueblo y se reparten el poder de manera oculta, porque nadie conocía este nombramiento, nadie conoció el nombramiento de Philippe anteriormente, el por qué, el cómo, el cuándo, pero una lectura más sosegada del asunto demuestra que al final, en muchos países de Europa Occidental, las élites que controlan los medios, que controlan las fuentes de financiación, son los que crean el estado de opinión electoral y, más allá de sus propuestas, se van eligiendo unos a otros, y en este caso parece que Macron ha utilizado a sus propias élites para mantenerse en el poder y darle una cuota necesaria a todos aquellos sectores que le apoyan y que en el fondo pues no vienen del pueblo, no vienen de las clases humildes o de las clases trabajadoras, sino al final pues son peones de un mismo sistema que se resiste incluso a morir ante una crisis global tan fuerte como la que estamos viviendo. Nuestro compañero Javier Benítez habló con Sergio Fernández Riquelme, doctor en Sociología, historiador, escritor y profesor titular de la Universidad de Murcia, sobre el tercer gobierno que acaba de nombrar el presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuando lleva 3 años en el cargo. Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar: Venezuela. Ministro de Defensa augura que la oposición jamás tendrá el poder político. Colombia. Ex candidato presidencial y congresista colombiano denuncia que el presidente Duque ganó las elecciones con apoyo de las mafias narcotraficantes. Bolivia. Evo Morales niega acusaciones sobre el delito de terrorismo. Perú. Presidente Martín Vizcarra no teme pérdida de inmunidad presidencial. Argentina. Analizan con China producir carne porcina de manera conjunta. España. Continúan los choques entre derecha e izquierda. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, aseguró que la oposición nunca podrá ejercer el poder político en Venezuela.
Ustedes, para llegar al poder político en Venezuela, tendrán primero que pasar por la conciencia de todo el pueblo venezolano. Pero también tendrán que pasar, así se los digo, en este día sagrado, Día de la Patria y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tendrán que pasar, o mejor dicho, no pasarán por el sentimiento patriótico, revolucionario, antiimperialista, nacionalista de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No pasarán, no serán poder político en Venezuela jamás en la vida. Mientras exista una Fuerza Armada como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela. El alto funcionario calificó de maleantes al líder opositor Juan Guaidó y a los diputados de la Asamblea Nacional. Primero, por el robo de activos venezolanos en el extranjero y segundo, por el comunicado en el que el legislativo invita al ejército a cambiar su ideología. El ministro, de esta forma, respondió a unas declaraciones de Guaidó en las que llama a los venezolanos a la rebeldía en contra del legítimo presidente Nicolás Maduro para lograr una segunda independencia. El gobierno venezolano, apoyado por el pueblo y las Fuerzas Armadas, ha resistido y neutralizado todas las amenazas y planes militares del imperio norteamericano y sus títeres regionales contra la paz y la independencia del país. El ejército ha asegurado en reiteradas ocasiones que, junto al pueblo venezolano, se mantiene firme en defensa del legítimo gobierno de Maduro. El congresista colombiano Gustavo Petro desconoce el gobierno de Iván Duque bajo el argumento que ganó los comicios de 2018 con ayuda de la mafia, según afirmó en una entrevista con W Radio. La lectura de los narcocasetes, esta vez en forma de interceptación al celular de alias El Ñeñe Hernández, muestran una operación sistemática de compra masiva de votos con dinero del narcotráfico en beneficio de la campaña Iván Duque presidente. La operación se construyó sobre unos electorados que ellos sabían eran proclives a mi candidatura. Para voltear el resultado de primera vuelta que me había sido favorable en el Caribe, necesitaban hacer que el elector pobre balanceara su corazón entre la posibilidad del cambio y recibir un pago inmediato. Y para ello necesitaban mucho, pero mucho dinero. El electorado de la provincia caribeña en sus 7 departamentos, al cual yo pertenezco, y el electorado que había votado por Fajardo en zonas uribistas como Santander y Antioquia, eran los electorados que debían seducir con montones de dinero. Ellos sabían, era evidente, que si compraban 1 millón de votos de posibles electores míos en segunda vuelta, Duque sería presidente. De no hacerlo, Colombia Humana hubiera ganado la presidencia. Los nuevos narcocasetes de la ñeñe política, audios, muestran con claridad la estrategia implementada. El diputado ha hecho estas declaraciones luego de que salieran a luz audios sobre la compra de votos durante las pasadas elecciones y que involucra al presidente Duque con el narcotráfico y con un empresario extranjero en el caso llamado ñeñe política. En las grabaciones se habla de un hipotético ingreso de dinero ilícito en la campaña de Duque para que ganara en el departamento de La Guajira. El escándalo político ha salpicado al mandatario colombiano, cuya imagen va en caída libre desde hace varios meses, haciendo que su aprobación roce el 23%. Para Petro, el presidente Duque es ilegítimo, por lo que no podemos reconocerlo. Petro añadió que tomará acciones judiciales ante organismos internacionales. Sin embargo, subraya que el campo de acción más importante es la conciencia de sus conciudadanos. Petro también ha apuntado que un presidente ilegítimo lleva a su país hacia el matadero y, por tanto, la sociedad debe actuar por medio de la desobediencia civil. Colombia Humana, ha agregado, el congresista no reconoce la legitimidad del actual presidente de Colombia ni su fórmula vicepresidencial también hundida hasta el fango en evidentes nexos con el narcotráfico. En los comicios de mayo de 2018, Duque, candidato de Centro Democrático, consiguió más de 10,3 millones de sufragios, mientras que su rival Gustavo Petro logró algo más de 8 millones.
Ese mismo año, el entonces candidato presidencial Petro denunció fraude electoral en la primera vuelta de las elecciones. Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó desde las redes sociales las imputaciones que presentó la Fiscalía General de su país en su contra por presuntos delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo. Desde su refugio en la capital argentina, a donde llegó el pasado 12 de diciembre, el ex jefe de Estado aseguró en su escueto mensaje que pronto volverá la democracia y el Estado de Derecho a Bolivia. Morales fue acusado de sedición y terrorismo por el gobierno transitorio instalado tras su caída, que tomó como base la grabación de una llamada telefónica en la que el exgobernante supuestamente instruía acciones de bloqueo de carreteras durante las protestas que siguieron al golpe de noviembre. En base a estas acusaciones, la Fiscalía pidió la detención preventiva de Evo Morales. La administración transitoria de Yanine Áñez, quien es también candidata presidencial para las elecciones de septiembre próximo, ha acusado además a Morales de varios delitos económicos, fraude electoral y hasta de haber montado desde su exilio un reciente caso de corrupción en la compra de respiradores hospitalarios. El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró a TV Perú, desde la región Tumbes, que no tienen ningún temor de que le quiten la inmunidad que le asiste, pues que, según remarcó, siempre ha trabajado con transparencia y honestidad. Un tema tan importante como corregir un artículo que está en la Constitución en un cuarto intermedio de 15 minutos, sin debate en comisión, sin el debate en el Pleno, sin esperar la opinión de los expertos y de la propia sociedad, sacan una aprobación de una inmunidad completamente distorsionada, donde incluyen al presidente de la República. Miren, les digo a los congresistas, les digo a todos los peruanos, no tengo ningún temor que me quiten la inmunidad presidencial, ningún temor, porque siempre he obrado con transparencia y honestidad. Así, el jefe de Estado reprochó que el Pleno del Legislativo haya aprobado eliminar la inmunidad parlamentaria y, a la vez, reducido la presidencial y eliminando esta prerrogativa y el antejuicio para los ministros de Estado. De acuerdo a Vizcarra, al distorsionar el sentido inicial de la norma, los congresistas buscan continuar con inmunidad. Según expertos, Vizcarra fue por lana y salió trasquilado, aunque cabe señalar que esta reforma deberá ser ratificada en la próxima legislatura, que se inicia en unos días por tratarse de una reforma constitucional. El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Felipe Solá, y su par de China, Zhongshan, conversaron sobre un proyecto ya tanteado por sus gobiernos para producir carne porcina a través de una inversión mixta entre las empresas de sus respectivos países, según informó la Cancillería argentina en un comunicado. La nación sudamericana afirma que podría producir 9 millones de toneladas de carne porcina de alta calidad, a lo que le daría a China absoluta seguridad de abastecimiento durante muchos años. Como un primer paso, los dos ejecutivos alcanzaron un acuerdo sobre este proyecto, la Asociación China para la Promoción Industrial y la Asociación Argentina de Productores Porcinos. El canciller argentino subrayó la relación estratégica que guía el vínculo entre Argentina y China y sostuvo que esa definición se concrete tanto en el comercio como en las inversiones. China es el segundo socio comercial de importancia para Argentina por detrás de Brasil, recordó Solá, al subrayar las posibilidades de colaboración que existe en las áreas relacionadas con la tecnología, agricultura, infraestructura y finanzas. Por otro lado, Argentina fue invitada a participar en noviembre de este año como huésped de honor a la China International Import Expo, la feria de importaciones y exportaciones del país. En este sentido, el canciller Solá expresó su voluntad de que se extienda el comercio bilateral y se cumplan las reglas mundiales para un comercio libre.
Además, el ministro argentino agradeció la solidaridad china hacia su país durante la pandemia causada por el nuevo coronavirus, lo que permitió que Argentina pudiera enviar al país asiático más de 30 vuelos para traer insumos comprados o donados. Los dos cancilleres coincidieron en que el nuevo coronavirus no respeta fronteras y solo será vencido a través de la unidad y la cooperación entre todos los países del mundo. Una perspectiva que comparten el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el líder de China, Xi Jinping, de acuerdo a la sede diplomática. Las exportaciones argentinas a China alcanzaron en mayo los $963 millones y las importaciones fueron por $656 millones, de manera que el saldo comercial tuvo un superávit de 307 millones. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. Continúan los choques entre derecha e izquierda en España. El secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Ábalos, ha contestado a las críticas del partido ultraderechista Vox, que señalan que PSOE está instando al terror de sus candidatos, señalando que si por algo se caracteriza su formación es por mantener la bandera de la cohesión social y la convivencia. Es así, ¿cómo puede ser un señor que diga que el PSOE está instando al terror de sus candidatos? Este partido, siempre lo he dicho, más allá de que es un partido transformador, es un partido que surgió de las entrañas de la clase trabajadora para mejorar sus condiciones de vida y transformar la sociedad, siempre se ha caracterizado por una cuestión, más allá de la transformación social, de la que hemos sido siempre protagonistas. Si algo se ha caracterizado es por mantener la bandera de la cohesión social y la convivencia. La convivencia. Y aquí en Euskadi, ¿qué os tengo que contar? Que habéis sido protagonistas de esa faena. Y en España es lo mismo. Ahora toca luchar por la convivencia, por integrar la disidencia, la diferencia dentro de la convivencia, pero no jugar con la convivencia, como está haciendo la derecha radical en este país. No es un problema la exageración de sus planteamientos políticos. Lo que es un problema es que jueguen con la convivencia. Por su parte, el secretario general de Podemos, vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha afirmado que la derecha y la extrema derecha harán lo que no está escrito para sacar a Unidas Podemos del gobierno y por ello recurre a los protagonistas de la cloaca, en referencia, aunque sin nombrarlo, a la pieza Dina desgajada del caso Villarejo. Pero si nos paramos 10 minutos a pensar, nos damos cuenta de ciertas cosas. Creo que hay otra prueba ineludible de que la presencia de Unidas Podemos se nota en el gobierno, y es la ferocidad de los ataques. Si solo tenemos 35 diputados, si en realidad somos tan subalternos, si somos una fuerza minoritaria fagotizada, ¿por qué dedican tanto tiempo? ¿Por qué dedican tanto tiempo a atacarnos y a hablar de nosotros? ¿Cómo es posible? Pues porque la presencia de Unidas Podemos en el gobierno se nota mucho y porque algunos no lo aceptan. Hicieron lo que no está escrito para reventarnos y para evitar que pudiéramos estar en un gobierno en este país. Y ahora van a hacer lo que no está escrito para tratar de sacarnos de ese gobierno. Y creo que eso, todo el mundo, independientemente de lo que vote, se da perfectamente cuenta. La irrupción del partido ultraderechista Vox en el panorama político español ha marcado la polarización de la sociedad. El gobierno de izquierdas se ve obligado constantemente a dar respuestas a los ataques de este partido, mientras los conservadores del Partido Popular buscan acercarse a la ultraderecha para afianzar su posición, debilitada tras la moción de censura que sacó al líder del PP, Mariano Rajoy, de la presidencia del gobierno. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones. Aquí Radio Sputnik. No todos los días pueden encontrar a un relevante político, científico, artista o, por ejemplo, a un viajero para conversar con ellos. Pero en Radio Sputnik sí podemos. Radio Sputnik ofrece sus micrófonos a personas interesantes y se convierten en protagonistas de nuestro programa Hoy con nosotros. Ustedes pueden encontrar no pocas entrevistas y charlas con personas interesantes en la página web en español de Radio Sputnik. La dirección es mundo.sputniknews.com.
y sus comentarios sobre este programa y no solo de este, los esperamos en la siguiente dirección: radio.mundo@sputniknews.com.